¿Parece? Allí estaremos, Martín, un abrazo. Nos vamos al contacto con Daniel Bruno, que es nuestro corresponsal en la causa Loan, siempre con mucha información, con mucha y buena de la información que habitualmente nos entrega. Dani, ¿me escuchás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín, equipo? Buen día, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, gracias por tu gentileza habitual. No, por favor. Bueno, Dani, contame un poquito. Ayer decía en el programa de televisión, después de escucharte y de cómo conversábamos con los compañeros en Canal 13, y hoy me parece que la situación se está reafirmando. Da la sensación de que la investigación se concentra definitivamente, independientemente de las hipótesis, en el entorno familiar más cercano. Sí, totalmente, con las próximas acciones de la jueza, más lo que ya viene sucediendo, creo que volvemos a la cuestión prácticamente inicial, sí. Que es, porque, a ver, los investigadores te dicen que cuando hay casos como estos, primero hay que observar y hay que investigar el entorno. Sí. Por ahí hay gente que no le gusta esto, pero bueno, es así, la investigación debe abarcar todos los ámbitos. Recordad que se investigó a mucha gente, pero por ahí se pasaron por alto algunas cuestiones. Fíjate que en estos últimos días aparecen estos datos reveladores de unas supuestas conversaciones o mensajes entre uno de los hermanos de Loan y una de las primas, mensajes borrados, sí. Con fotos de por medio, que a lo mejor los resultados no arrojen nada, pero la justicia tiene la obligación de investigar. Y anoche a mí me llegó un informe que después te voy a pasar, 41 páginas, del extracto de uno de los cruces de llamadas, por ejemplo, de Carlos Pérez con distintas personas, entre otros, y de Cayaba con Laudelina, es decir, siempre hay un componente familiar, digamos. Sí, sí. Donde se comienzan, yo creo que la justicia va tejiendo una trama final respecto de esto, un entorno familiar que probablemente o presumiblemente pudo haber facilitado, me refiero a las personas que estuvieron en el almuerzo fundamentalmente, sí. Y con algunos otros cómplices, que es más o menos la teoría a la que abonaba el doctor Pierri desde un principio, ¿no? Claro, claro. Es que no cierra por ningún lado. Va tomando cuerpo, digamos. Claro, sí. No cierra por ningún lado que a estos adultos que participaron del almuerzo se les haya escapado una criatura, sin algún tipo de responsabilidad. Totalmente. Bueno, por eso digo, ahí está la cuestión. Cuando nosotros hablamos de que primariamente las respuestas tienen que venir de las 7, 8 o 10 personas que participaron del almuerzo, las personas mayores, y las que eventualmente manipularon el botín, me parece que volvemos nuevamente a esa cuestión, porque buscar las respuestas en otros lugares sí pueden estar, pero me parece que primariamente tenemos que saber ahí, porque ahí es donde está, ahí desapareció el chico, de ahí se lo llevaron al Naranjal, si hubo un plan urdido con anterioridad, y bueno, todo va a surgir de esto, digamos, pero los testimonios, vos sabés que no arrojan eso precisamente. No. Dani, buen día. Sí. Dani, buen día. Te habla Diego Romero. ¿Qué tal, Diego? Muy bien. La situación también debería, me parece, ¿no? Y que algunos medios ya lo señalaron, apuntar a lo que fue esa primera investigación del fiscal, digo, porque se mencionó mucho respecto a la acción de Benítez, cuando dijo, no, yo ya estuve por este lado, vayan por el otro. Y no hubo un celo, digamos, muy concluyente para decir, no, vamos a rastrear toda la región. Hay un concepto que lo escuché allá al principio, que no se manejó, dice, hay que avanzar por la hipótesis de máxima. ¿Qué significaba la hipótesis de máxima? Bueno, pensar en un secuestro o un asesinato, pero nadie se animaba en aquel momento a decir que esto fue un secuestro o un asesinato. Entonces fueron por la hipótesis de mínima, que el chico estaba perdido, y allí se perdió mucho tiempo, ¿no? Y en esto también vale la responsabilidad de los que ordenaron esas primeras acciones, ¿no? Sí, hay de todo un poco, Diego, bien como vos le decís, pero mira, hay una cuestión también que hay que decirlo. El rastrillaje en los campos aledaños, digamos, o campos que por ahí se dicen que no se rastrillaron. Sí. Eso sí. Como también, por ejemplo, el rastreo o rastrillaje con drones de visión nocturna se hicieron en principio en un 8 kilómetros a la redonda, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, es muy cierto lo que vos decís, tan es así que la periodista Mariel López Brown, de C5N, en esa famosa conferencia de prensa que dieron Barry y Castillo, le preguntó por qué ustedes perdieron tanto tiempo en recaratular la causa, en fin, bueno, siguieron buscando la hipótesis de la búsqueda y demás. Cosa que por ahí las respuestas fueron un poco vagas o ambiguas, pero también hay que decir que desde un primer momento la policía de la provincia de Corrientes desplegó
personal muy avesado en investigaciones de todo tipo, digamos. Hace una pausa acá. Yo quiero plantar esto que acabas de decir también para entender lo que ocurrió en esas primeras horas. Yo conversaba con un comisario y le preguntaba por todo esto y lo puse en la incómoda situación de, por vía de hipótesis, ubicarlo en la escena. Sí. ¿Qué hubiera hecho? Y él me dijo algo que todavía me hace ruido. Nadie duda de que Maciel no debería de haber sido el comisario de 9 de julio con los antecedentes que tenía. Y esto no lo dijo él, lo digo yo. Sí. Eso obviamente le termina costando el puesto al ministro Duarte, que no puede sostener de ninguna manera una justificación política de por qué una persona con un antecedente tan grave como una denuncia muy concreta de abuso sexual con acceso carnal contra una integrante de la fuerza está de comisario en un pueblo, por más pequeño que sea el pueblo, ¿no? Porque ahí estamos hablando de valores y hasta que eso no queda definitivamente aclarado no podría tener semejante nivel de responsabilidad. Pero, me dice este comisario, si los vecinos y familiares que formaron parte de esa comida y que fueron los últimos que estuvieron con Loan, te dicen, fue acá, se fue hasta el Naranjal, después dijo que volvía y se perdió por acá y lo estuvimos buscando, ¿cómo no íbamos a buscar en todo ese entorno geográfico? Sí, es lógico. Entonces, cuando a veces dicen, che, ¿y por qué se perdió el tiempo? Y porque la familia también, y acá hay que poner el acento, evidentemente quiso que las autoridades apunten a esa primera hipótesis perdiendo tiempo. Sí. Vos sabés que no es descabellado tu razonamiento y te explico por qué. Porque nosotros, y ahí están las diferencias también, yo recuerdo que, y siempre recalco esto, cuando arribamos al lugar, el día 14 a la mañana, la mamá, María Noguera, siempre sostuvo que el hijo fue sacado de ese lugar y fue llevado a 9 de julio, claro, que por lo tanto había que buscar casa por casa, ese era el término que ella usaba. Que también reclamaban algunos vecinos del pueblo. Exactamente. Segundo, el padre, a quien lo entrevistamos allá por las 2 de la tarde de ese mismo día, nos decía, el chico está perdido acá nomás, hay que buscarlo. Exactamente, fíjense el contraste y me acuerdo, claro, que creo que a las 24 horas de que tuviste el primer contacto con nosotros, me comentabas a modo de adelanto de que el padre iba a tener un abogado y la madre otro, o sea que había diferencia de criterios. Y bueno, y voy de vuelta porque esto hay incluso testimonios grabados. Sí. El doctor Méndez, representante del padre y de Mariano, que también sostenía que el chico estaba perdido, Mariano es el hermano mayor, el doctor Méndez hasta, te diría, días o momentos antes de que la justicia, digamos, se declarara incompetente la justicia provincial, también sostenía que el chico estaba perdido. Entonces, y la madre, con José, que lo tienen a burlando como representante en la querella, siempre sostuvieron que el chico fue sacado, o sea que en la familia nunca hubo una unidad de criterio en ese sentido. Exacto. Obviamente hoy sí, ya a la luz de los acontecimientos. Y hay un dato no menor, Martín. Mira, yo le pregunto a Bruno Lovinson, el jefe de Defensa Civil. Claro, y del Comando de Operaciones Especiales, se formó un Comando de Operaciones Especiales. Y él me dice, allá estábamos hablando el 5º, 6º día, le digo, ¿por qué lo siguen buscando? Y me dice, mirá, nosotros siempre vamos por la positiva, no perdemos la esperanza, porque no te olvides que los chicos en el Amazonas se perdieron durante 40 días, sobrevivieron, eran chicos más chicos que Loan. Y era lógico, y siempre me hago la otra pregunta, ¿qué hubiese pasado si la provincia levantaba los rastrillajes? Hubiese sido un escándalo, porque la gente de 9 de julio en sus marchas, en ese momento, y hay que tener memoria, pedía que no se levanten los rastrillajes, a tal punto que el ministro Buenaventura Duarte pedía que se lo busquen el 9 de julio, pedía que se abra casa por casa. Sí, por eso se amplíe el área de búsqueda. Incluso, por eso es importante lo que vos estás diciendo, porque nadie está diciendo con esto que el comisario Maciel obró bien, todo lo contrario. Yo creo que Maciel es un eslabón muy sospechosos, fundamentalmente cuando comenzó con los aprietes a la gente del pueblo para que no vaya a las marchas, para que no escale el escándalo respecto a este tema. Ahora bien, Pierri dice lo siguiente, y no parece insensato. Yo no quiero hablar de su historial porque parece indefendible. Lo que quiero es dejar en claro, dice él, que no tuvo una responsabilidad directa en el procedimiento de sustracción del niño. Y eso habrá que demostrarlo. O sea, tendrá que ver cómo hace para despegar a Maciel de un escenario de complicidad. Ahora, el escenario inicial de que el niño se perdió en el lugar lo plantó la propia familia, inclusive el padre.
Por eso te digo, Que fue todos pensaban, o casi todos pensaban, salvo la madre y algunos otros, de que el chico fue llevado, fue sacado de ese lugar, vaya a saber para qué. Exacto. Eso hay que decirlo, está grabado, hay notas y demás. Exacto. Dani, miércoles, jueves y viernes están citados a declarar a los integrantes de la familia. Así es, hoy Cámara Gesell, con algunos de los chicos, no todos, porque hay que recordar que hay chicos que no están en la provincia, Sí. y después siguen algunos testimonios de vecinos y gente que fue nombrada. Les voy a enviar un material ahí de análisis de las llamadas telefónicas de ciertas personas, que yo creo que es la vía por donde está yendo la justicia y por donde me parece va a terminar definiendo procesamientos próximos. Sí. Hablando de procesamientos, yo decía ayer en el programa de televisión, de acuerdo a lo que me dijeron ahí cerca del juzgado federal, si hay procesamientos no va a ser con recuperación de libertad, porque entendemos que pueden ser un obstáculo para la investigación. Yo creo que la mayoría, por no decir la gran mayoría, creo yo, van a terminar, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Procesados tal vez con una coautoría funcional, la funcional es donde se otorgan determinadas responsabilidades en una posible organización o armado para cometer algún ilícito. Sí. Y me parece que hay muy pocos de estos detenidos imputados que podrían terminar, digamos, un poco más aliviados. Tal el caso, a mí, desde mi punto de vista, Ramírez y Millapi. Después el resto me parece, y no sé si no se incorporaría algún otro u otra. Dani, hay que ver las próximas horas. Dani, ¿qué pasó finalmente con el tema Catalina? Que iba a ir la jueza, eso va a ser después de tomar el testimonio de la familia completa. Yo creo que la jueza con el testimonio de Catalina va a terminar cerrando, digamos, sería, por decirlo de algún modo así, la frutilla del postre, por decirlo de algún modo, para cerrar un poco la línea testimonial. Bueno, perfecto, Dani. Te molestamos mañana. Un gran abrazo. Bueno, con todo gusto. Hasta luego. Gracias. Daniel Bruno, nuestro corresponsal en el caso Loan en toda la zona, manejando información precisa. Nos vamos al contacto de Dani Brites. Tengo entendido